¿Qué tal? Mi nombre es Juan José Castelo Calderón. Actualmente curso el séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Agronomía Mixta, aquí en el Instituto Tecnológico del Valle de Morelia. En este video les voy a platicar sobre una de las plagas más importantes que afectan el cultivo del jitomate. Esta enfermedad es causada por el hongo Botrytis cinerea, o comúnmente se le llama, o como comúnmente se le conoce como el moho gris. Esto como parte de la última actividad de la asignatura de fitopatología a cargo del maestro en ciencias y biólogo Sebastián Sánchez Suárez. Botrytis cinerea, comúnmente se conoce como moho gris. Su taxonomía pertenece al reino Fungi, filo Ascomycota, clase Leotiomycetes, orden Heliotales, familia Sclerotiniaceae, género Botrytis, especie Botrytis cinerea. Características e importancia de la Botrytis cinerea. Este hongo es de gran importancia agronómica en nuestro país y en el mundo, pues tiene la capacidad de infectar a más de 200 especies de plantas. En México afecta a diferentes cultivos hortícolas. Uno de los más importantes que este hongo infecta es el del jitomate, sobre todo los que se encuentran bajo invernadero. De aquí la gran importancia que adquiere este hongo, pues el jitomate es uno de los cultivos más importantes de nuestro país. De hecho, esta enfermedad es de las que tienen mayor incidencia en este cultivo de jitomate junto con la cenicilla. La Botrytis cinerea es un hongo cosmopolita, ubicuo y sumamente polífago. Se caracteriza por su gran cantidad de esporas o conidios, ubicados al final de conidioforos largos y muy ramificados, que tienen una coloración grisácea. Bajo condiciones adversas, el hongo sobrevive formando esclerosios, que son masas compactas de micelio que contienen sustancias de reserva. Es un hongo necrófago, es decir, que debe matar las células vivas de su hospedero para acceder a los nutrientes que necesita, pero también es aprófito, por lo que puede sobrevivir sobre residuos de cosecha y convertir a estas en otra fuente de inóculo. Es un hongo agresivo y sobre todo, aquí señalo algo muy importante, es muy versátil. Puede afectar a prácticamente todas las partes de la planta y aparte se puede presentar en diferentes estadios de desarrollo de la misma. Imagínense si no es de gran importancia y peligrosidad para nuestro cultivo de jitomate. Identificación, síntomas y daños. Cuando se presentan condiciones de humedad favorables al desarrollo del hongo, se produce sobre los tejidos afectados una capa notable de moho gris. De ahí, de hecho de aquí toma su nombre común. Esta es una de sus características principales ocasionadas por Botrytis, el moho gris. Aunque esto puede variar dependiendo de la parte de la planta infectada. Por ejemplo, en las hojas jóvenes se infectan sin mostrar síntomas, porque el hongo permanece inactivo o latente en estos tejidos, pero cuando éstas maduran, al iniciar la senescencia, el hongo puede activarse y se presenta como una mancha en forma de V desde el borde de las hojas, para luego producir una cubierta terciopelada gris en estas mismas, en las hojas. Los pétalos de las flores, cuando comienzan a envejecer, se hacen más susceptibles al desarrollo de este hongo. Los pétalos presentan tizones y los primeros síntomas corresponden a manchas de tonalidades marrón con aspecto acuoso, que por lo general se necrosan, evitando que generen frutos. Tallos.
En los tallos se presenta una mancha café en el que se desarrolla un micelio de color gris característico de la enfermedad, como ya lo dije anteriormente, donde se desarrolla bastante esporulación. Al avanzar la enfermedad, el tejido afectado muere y se puede generar un quiebre de la de la planta en dicho punto. La fruta bien madura es especialmente susceptible a las infecciones de botritis después del daño físico, lo cual permite que el patógeno colonice rápidamente el tejido dañado y se propague por toda la fruta. Cuando afecta a los frutos, estos se tornan acuosos. Conforme se desarrolla la enfermedad, los tejidos toman coloración marrón. Al descomponerse estos tejidos, la epidermis del fruto se rompe y el hongo produce numerosos conidioforos. Cuando el fruto está totalmente afectado, presenta el típico aspecto de fruta asada. La botritis puede también ocasionar daños en la fruta ya en post cosecha. Este es un dato muy importante porque este hongo permanece en latencia y se activa en una etapa ya muy tardía de la fruta, por lo que se presta a que aparentemente se esté cosechando fruta sana, pero la realidad puede ser otra. Las frutas con áreas dañadas durante esta cosecha se contaminan con esporas y es cuando se desarrolla el hongo de moho gris ya en post cosecha. Diseminación. La diseminación de este hongo puede ser por varios factores. El hongo puede diseminarse a través de semillas contaminadas o con esporas fúngicas en su superficie. También por plántulas ya infectadas, bajo condiciones frescas y húmedas adecuadas como temperaturas entre 18 y 23 grados, el hongo del moho gris producirá en cultivos masas de conidios, las cuales se esparcirán por el viento, el riego y la salpicadura de lluvia en cultivos sanos, a los cuales se infectará. Para que desarrollen adecuadamente estos esclerosios debe haber condiciones de alta humedad relativa y temperaturas adecuadas, como ya lo mencioné anteriormente. Manejo y control. Para evitar que el hongo entre a nuestro cultivo, debemos darle un enfoque preventivo a nuestro manejo de botritis. Esto es muy importante. Medidas de prevención. Sembrar semillas o plántulas certificadas, libres de patógenos y que tengan tolerancia a esta enfermedad. Adecuadas densidades de siembra. No se debe sobrepoblar, sobre todo en invernaderos. Si se va a cultivar en invernadero, hacerlo donde estos tengan una altura adecuada para una buena ventilación del cultivo. Este punto es muy importante. Mantener a nuestras plantas bien nutridas para que no sean plantas débiles o enfermizas y que así sean, de esta manera sean menos susceptibles a este hongo. Si la planta está bien nutrida, es menos susceptible. Se deben hacer rotaciones de cultivos, de ser posible con gramíneas, las cuales no son hospederas de este hongo. Este punto también es importante. Bueno, todos son. Evitar las condiciones favorables para la germinación de este hongo. Esto significa controlar específicamente el clima del invernadero y sobre todo prevenir los puntos mojados y fríos. Vamos con el manejo cultural. Evitar que la poda se haga cuando exista alta humedad y una temperatura fría entre 15 y 22 grados más o menos, pues así las heridas ocasionadas por dicha poda tardarán más en secarse y serán más susceptibles a la entrada de este hongo. Y también hacer dicha poda usando cuchillos o navajas bien afiladas y bien desinfectadas, pues es más rápido de sanar una herida plana que una herida deshilachada, la cual se produce por falta de filo en la navaja o cuchillo o cuando esta labor de la poda se hace con las manos, con las uñas.
Evitar o reducir el riego que moje al follaje, a las hojas, y evitar encharcamientos o puntos húmedos. Eliminar de inmediato las plantas enfermas y los residuos de las podas. Dar un buen espaciamiento entre hileras para una buena ventilación de las plantas. Control biológico. Aquí se puede usar organismos antagónicos como biocontroladores. Tal es el caso de Trichoderma harzianum, de la cual hay evidencias que tiene efectos positivos para controlar la población de botrytis en jitomate. También recientemente se demostró que el uso del hongo Penicillium, su antagonista de la botrytis, redujo significativamente la colonización y esporulación de la botrytis cinerea. También está otra opción, está el uso de extractos vegetales con propiedades antifúngicas. Miren qué interesante, como la planta gobernadora, la rea tridentada, su nombre científico, o la planta Lipia oreganoide, mejor conocida como el orégano mexicano, las cuales, de acuerdo a investigaciones recientes y serias, también se ha demostrado el efecto positivo que tiene el uso de sus extractos en el control de botrytis. Otra nueva alternativa que es de aplicación reciente es la resistencia sistemática inducida, que es cuando la planta incrementa sus mecanismos de defensa que ya por naturaleza tiene consigo, pero estimulada por factores químicos o, como en este caso de control biológico, factores biológicos. Y es aquí donde entran las rizobacterias promotoras de crecimiento vegetativo, las cuales se ha demostrado inducen la resistencia sistemática en las plantas. Este es una muy buena opción. Control químico. La aplicación de fungicidas debe realizarse con un monitoreo previo, respetando los tiempos de carencia de cada producto. Al mencionar los tiempos de carencia, me estoy refiriendo al lapso de tiempo que debe pasar entre el tiempo de aplicación de un producto químico y el momento de la cosecha. Este dato es muy importante porque puede haber incluso intoxicaciones o envenenamientos por pesticidas, ¿sí? Por no respetar estos tiempos de carencia. Entre los ingredientes activos autorizados se encuentran boscalid, clorotalonil, iprodione, tebuconazole, entre otros. Monitoreo y umbral. Debido a la importancia y los estragos que ocasiona esta enfermedad del mogris, el jitomate, un buen manejo debe basarse en un diagnóstico certero. Esto incluye de manera imprescindible un monitoreo sistemático para detectar posibles síntomas de la presencia de botrytis. Además de que el personal encargado de esto debe estar bien capacitado para detectar estos síntomas. Bueno, una vez identificado el hongo, se debe muestrear la parcela, ya sea con la técnica de 5 de oros o con la técnica completamente al azar o alguna otra que sirva para este propósito, que hay varias técnicas. Para así de esta manera establecer puntos de muestreo y de esta manera poder determinar el grado de incidencia de este hongo, es decir, el porcentaje de plantas afectadas, así como también el grado de severidad. Aquí, ¿a qué me refiero con esto? El grado de severidad es la intensidad de daño, pero por cada planta. Una vez hecho esto, se tendrá la información que nos servirá para determinar si el hongo está cerca o ya rebasó el umbral para esta enfermedad. Se puede decir que el umbral
de una enfermedad por patógenos es la densidad de población de las plantas afectadas por este hongo, en la que a partir de tal o cual densidad se debe iniciar acciones inmediatas para evitar que se supere el nivel de daño económico. En este caso de Botrytis cinerea, el umbral es de un 5% de afectación, es decir, si en una muestra de 100 plantas, 5 están infectadas por Botrytis, inmediatamente se deben tomar acciones de control. ¿Ok? Ya para terminar, me gustaría hacer un comentario personal. Bueno, al estar investigando para la realización de este video, me di cuenta que para el control y manejo de la Botrytis cinerea o mogris, como comúnmente se le conoce, el método de control más usado es la aplicación de fungicidas químicos, sobre todo aquí en nuestro país, trayendo consigo efectos nocivos al medio ambiente, a la salud humana, de resistencia, contaminación de mantos acuíferos, esterilidad de suelos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante tratar de erradicar poco a poco esta mala práctica y darle prioridad a la prevención. Es muy importante un enfoque preventivo en el manejo de esta enfermedad y de todas las que hay. Es muy importante. Y también darle oportunidad al control biológico, que en nuestro país es muy, pero muy poco usado, de verdad. De hecho, por ejemplo, sinceramente, yo conozco a algunos productores de jitomate y sinceramente ninguno de ellos ni conoce el control biológico y por lo tanto ni siquiera lo aplica. Y créanme que esto es generalizado en casi en todo el país prácticamente, créanme. Y es aquí donde nosotros como futuros agrónomos, bueno, eso espero, ojalá, llevamos en nuestros hombros esta gran responsabilidad para lograr concientizar a los productores y campesinos de la importancia de ir disminuyendo el control químico y darle más importancia a la prevención, a probar nuevas alternativas como el control biológico, ya sea por ética profesional o por simple supervivencia de nuestra especie humana y sobre todo de las futuras generaciones, para no dejarles un mundo totalmente contaminado de pesticidas. Por mi parte ha sido todo. Espero que este video les sirva de información para, para conocer mejor la botrytis. Gracias.